Qué lindo y qué buen mensaje de verdad nos trae el Pastor William. No dejar pasar esa Semana Santa como algo tradicional, sino que verdaderamente esta sea la Semana Santa que cambie nuestro corazón. Estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo un tiempo difícil. Tal vez pensemos que todo esto ha sucedido siempre. No diría, pero es que siempre ha habido esto, siempre ha habido lo otro, siempre ha habido guerra, siempre ha habido hambre. Sí, pero ahora lo podemos ver bien porque si existiera desde antes, desde siempre, no había redes sociales, ni un dispositivo que nos pudiera mantener informados, ni mostrar lo que está sucediendo, ni la manipulación que hacen ellos, ni la manipulación que hacen a través de los medios. ¿Por qué les digo esto? Porque si pensamos que muchas personas se están acercando a Dios, hay muchos que no lo hacen de corazón, o tal vez muchas personas que ni siquiera están haciendo el intento de buscar a Dios, o sea, ni buscar a Dios, ni buscar a Jesús, ni buscar al Espíritu Santo. Porque todo se trata pues, de eso, de buscarlos a los tres. Que a veces pensamos, no, yo solo le oro a Dios, solo le oro a Jesús y el Espíritu Santo. Recuerdan que hemos hablado de eso, también se le ora al Espíritu Santo. Entonces hay personas que pronto no lo están haciendo de corazón, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, o sea, seguir al Espíritu Santo es con una entrega total. No solo ser esas personas que siguen a Dios superficialmente. Debemos ser esas personas que aparte de seguir a Cristo, debemos hacerlo también de corazón, sirviendo. Semana Santa no debe ser una semana pasajera. Semana Santa no debe ser unos simples días de vacaciones. O definitivamente tomarlo con tanta tranquilidad, ¿cierto? Semana Santa es para recordar lo que se hizo en la cruz por nosotros. Es una semana donde debemos recordar el verdadero amor y no verlo como una semana comercial. Es una semana definitivamente para servir, para iniciar como nuestro servicio por los demás. Una semana que uno dice, uy, venga, de pronto todo este tiempo se me olvida, de pronto todo este tiempo se me ha pasado que debo servir. Esta semana muchas veces es para recordar eso, es para recordar a Dios, es para recordar lo que hizo por nosotros en la cruz, es para recordar que nosotros debemos actuar como Él actuó, debemos recordar que fue todo lo que hizo por nosotros en esa cruz. Y hay que escuchar ese llamado, y ese llamado es para todos, muchachos, no solo para algunos. Ese llamado es para todos, todos tenemos ese llamado de Cristo, todos tenemos ese llamado a servir a los demás, a servir con amor, a servir con misericordia, a ser misericordiosos también. Hace poco leí ese versículo donde dice que los que dan misericordia recibirán misericordia. Y no es un versículo tan fácil, tan suavecito. Lo quiere decir que los que no dan misericordia no van a recibir misericordia de Dios. Qué fuerte, es muy fuerte. Cuando uno lo toma y lo revisa bien, es muy fuerte no recibir la misericordia de Dios. Entonces tenemos que aprovechar esta semana, que tal vez durante todo el año se nos olvida un poquito, pero la Semana Santa nos recuerda eso, nos recuerda la importancia de servir, de caminar con Cristo, de dar gracias a Jesús, de dar gracias a Dios, al Espíritu Santo por todo lo que hicieron. Y miren, Dios entregó su Hijo, Jesús fue el que se entregó, pero el Espíritu Santo fue el que lo levantó de los muertos. Sin ninguno de los tres, nada de esto sería posible. Si Dios no hubiera entregado a su Hijo, si Jesús no se hubiera entregado, y si todo queda ahí y el Espíritu Santo no levanta a Jesús de los muertos, tendríamos un Dios que no se levantó de una tumba. Por eso es tan importante, por eso dice que el poder que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, vive en nosotros, o sea que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y es necesario tenerlo en cuenta para todo lo que hacemos, porque levantó a Jesús de los muertos y nos dio esa salvación, venció la muerte. Es que esta semana no la dejemos pasar así como si fuera tan normalita, no recordemos lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Y recordémoslo y llenémonos de eso en nuestra vida, en nuestro corazón, para servir a los demás con amor y para buscar a Cristo desde el corazón. ¿Sí? Bueno, muchachos, yo les tengo un mensaje, bueno, no les tengo yo, Dios a través de la palabra, el devocional, a través mía, tiene un mensaje para usted. Vamos a hablar de la vida de Sansón, hemos hablado de Abraham, hemos hablado de José, hemos hablado no, de todos, yo creo que hemos hablado de todos, pero también hay una persona muy importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos recuerda muchísimas cosas.
Hay muchos hombres, no todos son, si están en la Biblia es porque son importantes, pero nos llevan a conocer como su historia y a fortalecer nuestra vida actualmente. ¿Por qué? Por ejemplo, Sansón, una persona, no sé, yo creo que todos conocen la historia de Sansón, muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y es una historia como tal que está en la Biblia que inspira, pero que también nos advierte. ¿Por qué? Porque Sansón estuvo ungido por el Espíritu Santo, pero llegó a perder la presencia del Espíritu de Dios. No, ojo a eso. El título es Cuando la presencia de Dios se pierde sin darnos cuenta. La vida de Sansón hace esas dos cosas en nosotros, nos inspira, pero también nos advierte. Desde antes de nacer, la palabra dice que Sansón ya había sido apartado por Dios. No era un hombre común, era un hombre que Jesús, que Dios ya tenía propósito con él. Desde antes de nacer ya sabía. La palabra dice que todos antes de nacer ya el Señor tiene algo que hacer con nosotros. Pero con él tenía algo especial, tenía un propósito de que él iba a realizar algo, ¿sí? La historia de Sansón está en el libro de Jueces. Si lo quieren leer, por si lo quieren leer, no, muchachos, léanlo. El libro de Jueces es muy lindo porque es donde están los reyes, donde está Sansón, vale la pena leerlo, ¿sí? Y en Jueces 13:5 se declara esto que estamos hablando, que sería nazareno desde el vientre. ¿Qué quiere decir eso? Separado para Dios. Su vida ya tenía un llamado. Y el llamado era claro, ser instrumento en manos de Dios. Y Dios lo respaldó todo el tiempo, le dio una fuerza sobrenatural. La palabra dice que con sus propias manos podía tumbar las puertas de la ciudad. Y la ciudad era encerrada. La ciudad tenía que entrar por una puerta. Dice que con sus propias manos, con sus propias fuerzas, él podía derrumbar esas puertas. Venció ejércitos. Palabras de que mató 1.000 hombres con la quijada de un burro. Imagínense eso, como tenía tanta fuerza que golpeaba, pum, 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 y 1.000 hombres cayeron ante sus pies en un solo día, en una sola pelea. Tenía una fuerza sobrenatural, no era una fuerza humana. Pero ¿saben de dónde venía esa fuerza? Del Espíritu de Dios. Claro, en las series, en las películas, nos muestra y todo eso, nos dice que es por a través de su cabello, ¿cierto? El Señor le dijo qué cosas no podía hacer para no perder su fuerza. Entre ellas, claro estaba, no se corte el cabello. Entre ellas estaba eso, ¿cierto? Pero no era la principal fuente de su fuerza. La palabra dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. El Espíritu de Dios, y lo dice en varias partes. O sea, él era normal, porque imagínese almorzando y con una fuerza dañaba todo, imagínese caminando y pum, con una fuerza. No, él obtenía esa fuerza en el momento que se necesitaba y en el momento que el Espíritu de Dios descendía sobre él. Y ese era el secreto. El secreto era que el Espíritu de Dios venía y él obtenía esa fuerza. No era su físico, no era si entrenaba en el gimnasio, no era su capacidad, no, todo venía a través del Espíritu de Dios, en la presencia de Dios sobre su vida. Y mientras el Espíritu de Dios estaba sobre él, nada, absolutamente nada podía detenerlo. Nada, ni 1.000 hombres en el ejército, como les acabé de contar. Hizo cosas que nadie más podía hacer. Pero hay algo en la vida de Sansón que empieza a ocurrir, pero ojo a esto, empieza a ocurrir lentamente, lentamente. Como los soldados y todos los imperios veían que no podían vencerlo, y como vieron que no podían vencerlo, empezaron a tratarlo lentamente, lentamente. ¿A través de quién? Recuerden, de Dalila. Estoy seguro que se acuerdan, estamos viendo un poquito de historia. Y Dalila lo empieza a seducir, como les digo, lentamente. ¿Y qué pasó? Sansón empezó a jugar con lo que Dios le había pedido que cuidara. En Sansón no cayó de un día a otro, no perdió todo en un instante. Sansón empezó a perder poco a poco. ¿Cuándo? Cuando le empezó a dar esa lucecita, esa ventanita al enemigo, cuando le abrió la puerta al diablo. Recuerda que ayer hablamos eso, de la importancia, en el devocional del Pastor William, de la importancia de no darle un poquitico de espacio al enemigo, porque puede acabar con matrimonios, porque puede acabar con relaciones, porque puede acabar con todo solamente dándole un espacito, le empieza a entrar poco a poco. Recuerden que él no aparece con 3 patas y una cola larguísima y con 18 cuernos delante de nosotros, no, él aparece así seduciéndonos poco a poco, poco a poco. Y fue lo que le pasó a Sansón. Empezó a tomar decisiones erróneas, pequeñas,
Empezó a no controlar su deseo diciendo, no, tranquilo, yo estoy con Dalila un tiempo, y, pero yo me controlo, nada puede quitarme esta fuerza. Entonces empezó a cruzar unos límites y eso nos pasa a nosotros hoy. Muchas veces decimos, esto lo puedo controlar, esto es pequeñito, pero yo lo puedo manejar, me mandaron un mensajito, yo empiezo a hablar con él, pero pues no, me empiezo a verme con esta persona, pero yo me controlo, yo empiezo a hacer esto, yo me controlo. Nos llega un momento en que no lo vamos a hacer. Y ahí está uno de los momentos más peligrosos de nuestra vida. Creer que tenemos el control del pecado, de esas situaciones difíciles. Sansón pensó que podía seguir igual. Aunque estuviera viendo el mal de frente, él pensó que lo podía controlar. Pensó que así pasara lo que pasara, la unción de él seguiría. Y su corazón se empezó como a desalinear, digámoslo así. Y en Jueces 16:20 es donde viene la parte más difícil. La palabra dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Uf, Padre mío. Una cosa es leerlo, muchachos, otra cosa es interiorizarlo. Sansón no sabía que ya Jehová se había alejado de él, que Dios ya no estaba en la presencia de él. Y nos puede pasar a nosotros, muchachos. No creamos que no. Dios es hermoso, que siempre nos guarda y nos cuida, pero Él también se aleja. El Espíritu de Dios también dice la palabra que se entristece, se contrae y hay veces se apaga. ¿Y cuál es el deber y la obligación nuestra? Mantener ese fuego del Espíritu de Dios encendido en nuestra vida, obedeciendo a Dios, orando, leyendo la palabra, sacrificándonos por otros, dándole tiempo a otros, sirviendo. Eso es lo que mantiene nuestro espíritu en fuego, alejándonos del pecado. En todo eso que estoy diciendo se resume en la obediencia. Obedecer a Dios en lo que nos pide, para que nosotros nunca vivamos esa parte de Jehová se había apartado de él. No, no vivamos eso. Sansón no lo sabía y ese era el peligro de que estaba tan confiado en el pecado, estaba tan enredado en el pecado que no se había dado cuenta que ya se había alejado del Espíritu de Dios. No se dio cuenta cuando perdió la presencia de Dios. Ni siquiera sintió ese momento exacto. Él seguía siendo Sansón, pero ya no tenía lo que lo hacía diferente. Y eso es lo que nos hace diferentes a nosotros, muchachos, de que tenemos hambre y sed de Cristo. Queremos caminar con Él, pero tenemos que hacer las cosas diferentes. No solo un tiempo, es todos los días de nuestra vida. Y aquí hay una verdad que pega muy duro. Podemos seguir teniendo apariencia, podemos seguir caminando normal en nuestra vida, pero podemos haber perdido la presencia de Cristo sin darnos cuenta. Así que tenemos que enfocarnos en eso, pedir al Espíritu de Dios, encienda ese fuego en nuestra vida, que nos dé ese amor incondicional por los demás, que nunca se aleje de nosotros, porque nosotros podemos seguir hablando igual, sirviendo igual, viviendo igual hacia afuera, pero vacíos por dentro, y es muy delicado. Sansón no perdió la fuerza cuando le cortaron el cabello, porque al final Dalila se lo cortó. La perdió, ¿saben cuándo? Cuando descuidó su relación con Dios. Miren qué importante es este mensaje, porque el cabello era como una señal, la señal externa, pero la pérdida real del espíritu fue interna. Y eso nos tiene que hablar directamente hoy. El enemigo no siempre quiere destruirnos de golpe, quiere distraernos poco a poco. Quiere que nos confiemos, quiere que pensemos que podemos jugar con el pecado, que podemos vivir a medias, que podemos hacer todo eso y seguir igual, pero no, muchachos, la presencia de Dios no se sostiene con costumbres, se sostiene en comunión con Él. Todos los días, no es automático, es una relación viva. Hoy tenemos que aprender eso de Sansón. Sansón hoy nos tiene que enseñar que lo que pasa cuando el orgullo entra, domina la carne. Cuando nosotros dejamos de depender de Dios, la carne nos gana. Pero ¿saben? Hay algo hermoso al final de su historia. A él lo atrapan, a él lo maltratan, le sacan los ojos, lo ponen ante el pueblo humillándolo para que digan, este era el que nos vencía, este era el escogido por Dios. Le pareció de todo, ahí todo parecía perdido. Pero ¿saben qué hizo Sansón? Pidió perdón.
y volvió a clamar al Espíritu de Dios, amarrado a unas columnas en un edificio donde había millones de personas. Mire, digamos, mire. Y está amarrado a sus brazos y piernas y volvió a clamar a Dios. Y saben una cosa, esa historia es tan linda y Dios es tan hermoso que la palabra dice que Dios lo escuchó. Porque aunque Sansón se alejó, Dios no dejó de ser Dios. Y ahí está la esperanza, muchachos. Si alguien está distraído, está enfriado, se ha enfriado, si alguien siente que se alejó, Sansón pidió, clamó, y todos los soldados que lo habían atrapado y lo estaban humillando y se estaban riendo de él, murieron bajo los escombros de esos edificios, porque cuando el Espíritu de Dios volvió a Sansón, volvió a tener la fuerza y él solamente hizo con sus brazos hacia adelante y se trajo todas las columnas y cayeron sobre encima de todo. La palabra lo dice, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tenemos todos que esas historias sirvan, porque son reales, fueron reales, para que nuestro corazón cambie, para que no nos alejemos, para que volvamos a Cristo, para que volvamos a Él, para que clamemos nuevamente, para que nos volvamos a rendir a sus pies, para volver a su presencia, porque porque lo más valioso que nosotros tenemos no es nuestra fuerza ni nuestro talento. Lo más valioso que todos ustedes y que yo tengo en este momento en nuestros corazones es la presencia de Dios en nuestra vida. Así que, Padre, nos presentamos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por tu misericordia y tu amor, por tu bondad. Gracias por amarnos como lo haces. Gracias por tu paciencia. Gracias por este mensaje, Señor, que nos llega al corazón, que nos llega al alma. Qué importante es conocer la vida de Sansón y saber, Señor, que vivir en el Espíritu es lo mejor que podemos tener. Señor, lo mejor de nuestra vida es que tú vivas en ello. Ya el resto, Señor, es añadidura. Gracias, Padre, por tanto. Gracias por tu bendición. Gracias por esta semana que nos recuerda lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por amarnos de la manera en que lo haces. Ayúdanos, Señor, a que el fuego del Espíritu de Dios se encienda nuevamente en nuestro corazón. Nos permita recordar, Señor, lo que hiciste por nosotros en la cruz y nos permite caminar contigo. Señor, te pedimos también la oración especial por las personas que necesitan salud, por las personas que necesitan, Señor, un alivio, Dios, en sus vidas, en sus corazones, en sus espíritus, en su alma, Señor, en su cuerpo, en su parte emocional. Sánalos a todos, llénalos de ti. Tú los conoces, Padre, uno por uno. Bendícelos y llénalos de tu presencia, Señor. Te amamos, Padre, te exaltamos y oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.